Buenos días, licenciada Sonia y compañeros todos. El día de hoy voy a exponer el tema sobre obstructivo, shock distributivo, dentro de ello el shock anafiláctico, séptico y neurogénico. Primero vamos a empezar con lo que es el shock. Vamos a ver que el shock es un estado de inestabilidad de la homeostasis corporal derivado de una reducción profunda y generalizada del aporte efectivo del oxígeno, donde vamos a observar que el paciente puede presentar una hipoxia tisular y también una disfunción multiorgánica. El shock es un síndrome clínico que está asociado a múltiples procesos cuyo denominador común es la existencia de una hipoperfusión tisular que ocasiona un déficit de oxígeno en diferentes órganos y sistemas, por lo que va a generar que el metabolismo celular anaerobio genere un aumento de la producción de lactato y también se va a dar la acidosis metabólica. Las características del shock es que hay una hipotensión arterial sistémica, también una hipoperfusión tisular que se manifiestan de manera cutánea. Nosotros lo vamos a observar o vamos a ver que la piel está fría y también húmeda. Luego se genera una vasoconstricción y la cianosis. También hay una hiperlactatemia. Vemos que ese valor de lactato está mayor de a 1.5 milimol por litro. Al disminuir el transporte de oxígeno, los tejidos van a tratar de compensar, extrayendo un mayor porcentaje de oxígeno transportado. Y va a haber en sí una disminución de la presión arterial que va a desencadenar una respuesta adrenérgica. En este caso, ¿cuál es esa respuesta? La vasoconstricción, que esa vasoconstricción está mediada por un mecanismo simpático y lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esa vasoconstricción, las aminas, en este caso las beta-adrenérgicas circulantes, como son la adrenalina, la noradrenalina, van a aumentar la contractilidad cardíaca. Esto va a surgir en respuesta, ¿no? Es un mecanismo de compensación y por lo que se van a liberar los corticosteroides, en este caso la renina, y también va a haber la liberación de glucosa del hígado. En el shock va a haber una reducción de la presión de los tejidos vitales, por lo que hay una perfusión disminuida y el oxígeno que está transportando a las células prácticamente va a ser inadecuado para el metabolismo aerobio, por lo que el metabolismo anaerobio, con aumento de la producción de CO2, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento del ácido láctico y ahí la función celular ya va a estar disminuida, por lo que va a persistir el shock y posteriormente ya va a haber un daño celular que es irreversible y también va a haber muerte celular. En el shock o durante el shock se van a disparar las cascadas de inflamación y coagulación. Esas van a permitir que las células del endotelio vascular que están hipóxicas activen a los leucocitos. Y bueno, hay los mediadores inflamatorios, como por ejemplo son las citocinas, los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral, van a aumentar la permeabilidad microvascular y permite el escape del líquido y proteínas plasmáticas hacia el espacio intersticial, por lo que la presión no siempre está disminuida en las primeras etapas del shock. En el shock va a haber una combinación de lesiones que pueden ser directa y de reperfusión.
donde se va a ver un síndrome de disfunción orgánica múltiple, como es la disfunción progresiva de mayor, en este caso a dos órganos ya, ¿no? Debido a una enfermedad o lesión con riesgo de vida. Y es que puede verse afectada cualquier órgano. En este caso, con mayor frecuencia se afecta el pulmón, en el que el aumento de la permeabilidad de la membrana produce una inundación de los alvéolos y una mayor inflamación. Y bueno, en el corazón hay una disminución de la perfusión coronaria y el aumento del nivel de mediadores pueden reducir la contractibilidad y afectan también la distensibilidad miocárdica y disminuyen la acción de los beta receptores, por lo que ya prácticamente hay una falla irreversible, ¿no? En esta etapa. Vamos a ver el primer tipo de shock. Yo, bueno, estoy tocando el shock obstructivo, que nos dice que es la consecuencia de una obstrucción mecánica del flujo sanguíneo, que va a provocar una disminución en el llenado del ventrículo derecho, por lo que hay una restricción del gasto cardíaco y este va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a alterar el volumen sistólico. Si sabemos que el volumen sistólico está mediada por lo que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. En el shock obstructivo también hay una reducción de la tensión diferencial y un retraso del llenado capilar. Y frecuentemente el hígado está aumentado de tamaño y puede haber una evidencia de distensión venosa yugular. Dentro de la fisiopatología del shock obstructivo, vamos a ver que hay una disminución del gasto cardíaco, hay un aumento de la descarga simpática, hay una vasoconstricción y por lo tanto va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. En ese momento va a haber una mejora del gasto cardíaco. Posteriormente a ello, hay una isquemia, donde esa isquemia va a producir una disminución de la perfusión miocárdica, ¿no? Posterior a ello hay un aumento de consumo de oxígeno. Luego ya hay de nuevo prácticamente se puede decir que hay una disminución en el gasto cardíaco. Y para tratar de compensar se liberan los mediadores, ¿no? Pero como realmente es insuficiente y hay una disfunción celular, posteriormente una muerte celular que va a llevar a una falla multiorgánica. En el shock obstructivo, ya que sabemos que se debe a una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular, vamos a tener cuáles son las causas de que haya esta obstrucción del flujo sanguíneo a nivel del ventrículo. Pues es una de las causas es que haya una presión de llenado ventricular izquierdo normal o disminuido. También podemos ver que es una otra causa, el callado aórtico interrumpido, la miocardiopatía hipertrófica, también está la estenosis valvular aórtica grave, la coartación de la aorta, lesiones congénitas, que estos principalmente se dan pues en, en neonatos, ¿no? Y en adultos que se da pues el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y el tromboembolismo pulmonar. Ahora vamos a definir las causas. En respecto al tromboembolismo pulmonar, nos dice que es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar. Aquí los vasos sanguíneos se llevan sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. Respecto al taponamiento cardíaco, ocurre cuando se acumula líquido o sangre en el espacio entre el corazón y en el
entre el pericardio, que sabemos que este pericardio es el saco que rodea el corazón. Y lo que va a pasar es que el exceso de líquido va a hacer presión sobre el corazón y va a impedir que el corazón bombee sangre de manera adecuada hacia el resto del cuerpo. La otra causa, que es neumotórax a tensión, que es cuando el aire se acumula entre la pared del tórax y el pulmón y aumenta la presión en el tórax, lo que reduce la cantidad de sangre que va a regresar al corazón. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estas causas del shock obstructivo? Tenemos el tromboembolismo pulmonar, que el paciente va a presentar disnea, dolor torácico, tos, hemóptisis, también puede presentar síncope, una taquipnea, taquicardia, cianosis y fiebre. También en el EKG, cuando se toma un EKG, va a presentar alteraciones de sobrecarga de cavidades derechas, en este caso una inversión de la onda T. En el taponamiento cardíaco se va a observar una triada de Beck que se caracteriza por 3 puntos importantes, como es la ingurgitación yugular, la disminución de los ruidos cardíacos y la hipotensión. También se va a observar el signo de Kussmaul, el pulso paradójico, en este caso que es el descenso de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Y el otro, que es el neumotórax a tensión, que el paciente va a presentar un dolor torácico. Prácticamente un 96% de los casos presenta ese dolor torácico de forma aguda y, tiene características pleuromecánicas y es frecuente, ¿no? Este, este signo de dolor torácico. Otro, vamos a ver la disnea, que es de inicio súbito y que puede tener una evolución progresiva. Otros, vamos a ver lo que es tos seca, sensación de tope inspiratorio, una opresión torácica también. ¿Cuáles son las medidas a realizar en el shock obstructivo? Primero vamos a tener en cuenta que se trata de una emergencia que requiere una corrección inmediata dentro de la primera hora. En caso de neumotórax, atención y taponamiento cardíaco, el procedimiento que requieren es una toracocentesis o toracentesis o una pericardiocentesis. Respecto al tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que se divide en dos, que puede ser de alto riesgo o no alto riesgo. Respecto al alto riesgo, este se va a presentarse como síncope, como ya un estado de shock, como hipotensión, cianosis, y va a presentar signos sugestivos de una falla de ventrículo derecho. Se va a la auscultación, se van a escuchar ruidos de galope, soplo de regurgitación tricúspide. ¿Cuál es el tratamiento de esta tromboembolismo pulmonar de alto riesgo? Se van a usar fármacos vasoactivos, como la noradrenalina. Respecto al tromboembolismo pulmonar, que no es de alto riesgo, se va a presentar con disnea, taquipnea, taquicardia. El manejo de este tromboembolismo van a ser también fármacos vasoactivos, pero aquí se van a usar la tobutamina y dopamina. El manejo entre los dos tipos de tromboembolismo pulmonar es el que se va a tratar con anticoagulación precoz, se va a ver una monitorización continua en este caso de la frecuencia cardíaca, la saturación. También va a haber una vigilancia de la frecuencia respiratoria y la presión arterial. También se va a manejar con analgésicos. Y bueno, se van a tomar medidas, ¿no? Si es que en caso hubiese fiebre, para disminuir la fiebre y tratar la agitación. Muchas gracias.